la economía del Ecuador, creo que esto es hace unos 2 años. Sí, 2 años. En exportaciones del petróleo es 26% de la economía. O sea, un cuarto de todo lo que es el Ecuador al año es exportar petróleo. Y si de ahí sumas, por ejemplo, tenemos que la exportación de bananos es del 16%, eso más la exportación de mariscos, que es del 14%, y es otro 30%. Es decir, la mitad de la economía, más de la mitad de la economía está resumida en exportar petróleo, vender plátanos y vender mariscos, básicamente. De ahí, bueno, tienes otras cosas que igual no tienen nada de conexiones o casi nada de valor agregado, como las flores o el cacao, pero no el cacao hecho chocolate, sino el cacao La materia prima. Ajá, Ajá. el cacao, la pepa. Entonces eso sumado ya es otro 7%, es decir, casi 2/3 de la economía está en cosas súper básicas. Y ese Que no es tiene nada de valor agregado. nada de conexiones. Es como decir que, volviendo al ejemplo de tocar la guitarra, es como decir que te sabes el himno a la alegría y máximo hacer unos 2 acordes. O sea, un solo de guitarra está muy lejos de eso porque necesitas mucha más generación de conexiones, más generación de tecnología, etcétera. Entonces, la gran pregunta, bueno, sí existe este mapa que, digamos, que te dice que el desarrollo de las economías es como el desarrollo del cerebro humano, etcétera. Pero lo más interesante de todo esto es que te dice, un poco este mapa te dice cómo o qué hacer para llegar, digamos, a desarrollarte. Así como si tú tienes clases de música y dices, ya, chévere, aprendí a hacer una escala. La siguiente parte es cómo hago los acordes y cómo empiezo en las escalas, a empezar a improvisar, me invento. Esa es la siguiente clase. Lo que nos permite ver este mapa es cuáles son las siguientes clases de lo que le toca hacer al Ecuador. Y mucho de lo que nos sale es que tenemos que dedicarnos a desarrollar algo que incipientemente ya tenemos, sobre todo en Quito y en Sierra Centro, que es el desarrollo de las industrias metálicas, por ejemplo. Y a mí sí me parece bien interesante porque esto es como súper claro, esto es como la literatura ya está, los estudios ya están, los análisis ya están. Pero cuando nos ponemos a ver las campañas electorales, ahora que estamos en medio de una, o cuando nos ponemos a ver los grandes debates de la economía, etcétera, muy pocas veces se habla de esas cosas súper prácticas que sabemos que es lo que hay que hacer. O sea, a veces pasamos, obviamente es muy importante hablar de cosas como la reserva monetaria, o las tasas de interés, o N cosas, pero a veces no hablamos de las cosas que claramente está súper evidente que es lo que tenemos que hacer, que es, por ejemplo, invertir en las industrias reales. Industrias, por ejemplo, algo que tenemos mucho potencial, y esto salió sobre todo en el análisis más o menos de Quito, cruzando datos, es que tenemos mucho potencial en la industria química y farmacéutica. Y es como nadie está diciendo nada de Y eso. son industrias millonarias. Sí. Sí. Nosotros tenemos literalmente un mar, yo podría decir como una fuente gigante de patentes, que es el acceso a la Amazonía. O sea, tenemos, justo hace una semana me tomé ayahuasca. Y estaban ahí contando el contexto de que hay otras cosas similares a la ayahuasca que se hacen con el liquidito que sale de un sapo, etcétera. O sea, Wow. tanto que podemos patentar ahí para sacar medicamentos, para desarrollar industrias farmacéuticas, etcétera, y que tenemos ahí en el aire. Entonces, cuando llegamos a la campaña presidencial, a veces hablamos más o cuando hablamos de las campañas seccionales, a veces hablamos más de el turismo y cosas así, cuando la hoja de ruta está clara, digamos. Completamente de acuerdo. Te cuento que mi bisabuelo, tuve el honor de conocerle, de hecho, hasta hace unos años, conviví mucho con él, y él vivió en la época dorada de la agricultura en Ecuador. Para darte un ejemplo, él tenía algunos de los viñedos más prolíferos en el sector de Patate, por Baños, Tungurahua, y dice que fue un día muy triste para él, algún día en el año 72, no me acuerdo cuál, en el cual le dan el paseo al primer barril de petróleo por todo el Ecuador, ¿no? Claro, eso fue con Guillermo Rodríguez Lara como beat. Exacto. Y me dijo que fue triste porque él entendió que primero el poder se iba a centralizar. Porque solo desde una perspectiva visual, Ecuador son campos enteros que pueden ser llenos de agricultura. Pero el petróleo es como agujeros en ciertos puntos estratégicos y que muy pocas personas iban a tener acceso a este petróleo. Y el otro análisis que él hacía era que hay una analogía entre ser un país extractivista y vivir en una burbuja como un hijo de un ricachón, en el cual no tienes estímulo, no tienes la necesidad de innovar, de buscar, sino más bien vives de una mamadera y vivirás hasta que se acabe el pozo, ¿me explico?
Entonces, me decía que, y esto te hablo ya en el año 2000 y pico, se vio justo este boom que tuvo Costa Rica, con toda la innovación que hubo en la agricultura y tanta cosa. Y Ecuador está pasando por una crisis terrible y es de alguna u otra forma porque tenemos petróleo. Es decir, sí, qué lindo que tengamos tantos materias primas y tanta biodiversidad, pero al final del día siento que fue como habernos sacado la lotería. Y con todo lo que conlleva eso, ¿no? Tenemos este recurso, pero no sabemos administrarlo y nos conlleva ser seres vagos hasta cierto punto. No sé cuál es tu opinión con todo lo que te acabo de decir. Claro, la analogía sería algo así como te ganas la lotería y dices, ya acá me gané la lotería, voy a renunciar a mi trabajo. Algo así. Exacto. En economía esto se discute muchísimo, ¿verdad? Hay una categoría incluso que se denomina la maldición de los recursos naturales, que sale de un montón de regresiones incluso que se corren y queda súper claro que los países con más recursos naturales tienden a desarrollarse menos, digamos. Incluso si tomas zonas con muchos recursos naturales, justo estos pequeños espacios donde no hay recursos naturales como Singapur, son los más desarrollados. Wow. Entonces, ¿cuál es? Y esto ya es, si ves literatura así como de desarrollo, esto ya se hablaba en el siglo XVI, así en los 1500, 1600. Los países, cuando hablaban los ingleses sobre cómo desarrollar su economía, ellos la ponían súper clara y la ponían así en términos medio directos. Es como, hay que importar materias primas y hay que vender productos, digamos, procesados. En ese entonces solo se referían a la ropa. Entonces ellos decían, no, hay que comprar algodón y hay que hacer nosotros la ropa y vender la ropa. Eso ya ahora se traduce a comprar el litio y vender el celular, o comprar el cacao y vender el chocolate, etcétera. Pero es la gran diferencia entre países desarrollados y no desarrollados, si pudiésemos hacerlo así como súper sintetizadamente. Los desarrollados importan materia prima y la transforman en productos que después venden, y los no desarrollados venden esa materia prima y compran los productos. Le dan una N veces el valor que la materia prima, ¿no es cierto? Sí, porque justo ahí pasa toda la innovación. Y ahí están estos grandes multiplicadores que se dan por la innovación justamente. Entonces, si pongamos el ejemplo de los celulares, entonces un país compra el litio, compra los metales, etcétera, y después todas esas cosas las logra convertir en un celular. El valor en bruto de estas cosas que compró se multiplica por cientos de veces. ¿Y qué pasa en ese proceso? Pasa mucha innovación, pasa mucho conocimiento. La gran razón por la que se desarrolla Inglaterra, porque hay muchísimo debate de por qué se desarrolla Europa y no se desarrolló Asia, digamos. China había inventado la pólvora, China había inventado el papel, ¿por qué todo pasa en Europa? Pasan una serie de cosas por aislar al menos 3 de las variedades principales. Por decir una, es la capacidad de generación de conocimiento. Entonces, en Europa, en Inglaterra, tenías a Oxford, que creo que existe desde el 1100 algo, y en los 1500, 1600 tenías un apogeo, digamos, de la producción de conocimiento ahí. Esa es una de las grandes razones. ¿Y por qué el conocimiento? Estamos hablando de la época de Newton, ¿no? Exacto. Más o menos. Sí, el Newton como el gran padre de la modernidad. Sin Newton probablemente no tendremos estas cámaras que nos están grabando. Sí. Pero, digamos, al final del día, estos multiplicadores se dan, por ejemplo, por el conocimiento, por la innovación, etcétera. Y eso es realmente lo que te da desarrollo. Entonces, por ejemplo, y eso es lo que a mí me molesta a veces de los análisis simplistas cuando dicen, no, a ver, para desarrollarnos vamos a, vamos a firmar tratados de libre comercio, o vamos a bajar las tasas de interés, o vamos a cambiar de moneda, o vamos a cualquier cosa así simple que no tenga que ver con tenemos que en serio ponernos a generar conocimiento. O sea, no hay nada de desarrollo ahí, digamos. O sea, podríamos tener, 10 veces más el petróleo que tenemos ahorita. Si no tenemos conocimiento, nunca nos vamos a desarrollar. Claro, y de alguna u otra forma hay un ejemplo, no sé si es la ruta, tú me ayudarás a discernir, pero tenemos la consulta del Yasuni TT. Nos preguntaron si queremos o no dejar el petróleo bajo tierra. Ganamos, ganó el sí, ¿ya? Sí. De alguna u otra forma esto limita que el Estado siga sacando el petróleo, ¿no? Esta es la ruta. ¿Es tratando de unirnos para decirle al gobierno ya no es por ahí? Es complejo. Ya. Es complejo porque no sé si has escuchado, de nuevo una analogía muy extrema, pero no sé si has escuchado, por ejemplo, que cuando alguien... Es muy extrema esta analogía. Que es, por ejemplo, que tiene como una adicción a una droga. Esto va a ser un clip súper
fuera de contexto, ¿no? Ajá. Para que la gente Esto venga va a salir ver en todo. TikTok. Mami, en serio no quiero decir esto. No, no sé si has visto o has escuchado que cuando alguien tiene una fuerte adicción a una droga, en el tratamiento lo que le dicen no es, ya bueno, hay que quitarle la droga y hay que dar otras cosas, sino que le dan una droga más suave. Sí, Porque claro el que shock sí. puede ser muy duro. Entonces Obvio. siento que en la Ajá. economía del Ecuador pasa algo similar. O sea, si Es ahorita... como que le van desintoxicando a la persona. Claro. Ya. Entonces Sí, yo sí, voté sí. que sí a que se mantenga el petróleo bajo tierra, porque si bien es un shock, no me parece un shock tan duro. Y yo sí creo que camina en este sentido de, digamos, empezar ya en serio a pensar que primero el petróleo no va a durar para siempre y segundo, si seguimos este ritmo, ni el planeta va a durar para siempre. Y ese shock sería más fuerte, ¿ah? ¿Estamos de acuerdo? El de... Cuando claro. los pozos se acaben o el planeta se acabe. Cualquiera de las dos. Sí, eso sería mucho más terrible que una consulta que te quita una serie de espacios para sacar petróleo cuando... No es como un golpe tan fuerte, pero sí te ayuda a bajar esa adicción. Si me dices mañana crees que deberíamos dejar de exportar petróleo, no. Ahí sí. Eso nos llevaría a Claro, una guerra civil. exacto. Básicamente, creo. Pero sí creo que hay que ya bajarle esa dependencia. Hay muchos en la literatura latinoamericana, sobran los autores que dicen que hay que exportar todas las materias primas que podamos y con ese dinero invertir en desarrollar industrias. Y eso no lo ha logrado ningún país, creo, en la historia de la humanidad. Es más, si analizas justo mi tesis de maestría que estudié en Inglaterra, era tratar de probar esa hipótesis versus las hipótesis asiáticas. Y lo que te demuestra claramente la historia es que el problema de exportar tantas materias primas es justo estas dependencias. Y si tuviésemos moneda propia, como el caso de Argentina u otros países, el problema de exportar tantas materias primas es que se te aprecia la moneda. Eso, ¿qué pasa? O sea, digamos, cuando nosotros producíamos, creo que con Perú, este carro que se llamaba el Cóndor, y en Corea del Sur empezaban a vender... Exitazo en ventas, ¿no? Sí, llegó lejos. Es cuando empezamos a vender el Cóndor o el Andino, ya no me acuerdo cómo se llamaba este creo carro. Que Creo que era el Andino. El es. Andino era, sí. Cuando queríamos vender el Andino, que era un carro hecho en Ecuador y Perú y como de la comunidad andina, no sé qué. Y en Corea del Sur, los coreanos querían vender otro carro que empezaba a ser ya de estas grandes marcas de ahora. No es que los coreanos son súper dotados y nosotros no tanto y ellos hicieron un mejor carro al inicio. No, lo que pasaba es que ambos carros eran malísimos, pero como la moneda de Corea del Sur, que se llamaba el won, era tan depreciada, los carros literalmente, si alguien, por ejemplo, si en Estados Unidos tú tenías que decidir entre comprar un Andino y un carro de Corea del Sur, si la calidad era igualita, pero el carro ecuatoriano por la moneda te costaba 50 veces más, obviamente prefieres comprarte 30 carros surcoreanos. Y exactamente eso es lo que pasó. Como nosotros exportamos tantas materias primas, las monedas se apreciaron tanto que cuando querías vender industrias, todo era carísimo. Entonces, eso, entre otras cosas, fue, digamos, lo que saqué en mi tesis. Y claro, es ese problema de no, vamos a vender todas nuestras materias primas y después vamos a hacer industria, nunca ha pasado, nunca pasará. No hay país que se haya desarrollado así.